Continuamos con la agenda de este CFO Summit del Cronista con el auspicio de BDO. Y ahora vamos a hablar de un tema que, si hubiésemos tenido esta charla hace, no sé, 5 años, por hablar de mucho tiempo, habría sido estar hablando de furor, boom, locura. Hoy quizás estamos hablando de otro tipo de evolución del mercado, después de algunos sacudones y ciertos recelos que genera, que son las criptomonedas. Y me acompañan 3 referentes de esa industria del mercado local. Los presento son Julián Colombo, CEO de Bitso Argentina, Matías Bari, CEO de Satoshi Tango, y Rodolfo Andráñez, organizador de la BitConf y fundador de ONG Bitcoin Argentina. Gracias. Muchas gracias a los 3 por estar. Y como pregunta disparadora, ahí a ver quién de los 3 toma la posta y levanta la mano o da el paso al frente, les pedí un poco que definieran cómo está el escenario hoy en cuanto a criptomonedas en la Argentina después de todo lo que se vio en el último tiempo. Bien. Dale. Mirá, primero que nada, muchísimas gracias. Segundo, vivimos en uno de los países con mayor adopción de cripto en el mundo. O sea, a nosotros que nos gusta ver en qué somos mejores, en qué estamos primeros, Argentina es uno de los países que más cripto usa en el mundo. Y si nos ponemos a ver por qué esto, es porque vamos a ver que las cripto vinieron a solucionar un montón de problemas que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad financiera, ¿no? La falta de valor de nuestra moneda local, la suba de precio constante, la dificultad para hacer transferencias cross-border o transferencias a otros países. Digamos, vino cripto y de repente hizo como un strike que solucionaba con un solo producto, con una sola tecnología, todos estos problemas de una. Entonces estamos viendo que cada vez el mercado crece más porque soluciona problemas. O sea, hace más fácil la vida de las personas y de las compañías todos los días. Matías, ¿cuál es tu visión? Porque hoy uno puede pensar, quizás como un observador externo, que después de todo lo que pasó haya una mayor cautela, no sé si recelo, pero mayor cautela como para operar con estos instrumentos. ¿Vos estás viendo que eso pasa o no? A ver, sí, siempre que ocurren eventos como los que vivimos el año pasado, principios de año, queda la sensación de que el ecosistema es todo lo mismo y de que no tiene futuro y de que esto es una burbuja y demás. Esto creo que los 3 que estamos acá lo hemos visto muchísimas veces. Estoy de acuerdo con lo que dice Juli. Considero en lo personal que el ecosistema a nivel global está en un momento increíble porque se sigue trabajando y desarrollando en pos de mayores productos, mayores servicios. Por dar un dato muy técnico, es el hash rate de Bitcoin, que es la potencia de cálculo que tienen las máquinas que validan transacciones, está en un máximo histórico. Y es cierto que en términos de volúmenes globales de comercialización, de trading, es probablemente el mínimo de los últimos 4 o 5 años. Pero vemos todo el tiempo creación de compañías nuevas, acá y afuera, desarrollos nuevos, se avanza sobre lo que es protocolos de finanzas descentralizadas y me parece que en ese sentido estamos como en un excelente momento. Es verdad que el precio no deja de ser como la variable que todos miran, pero es una variable más y en lo personal creo que no es la más importante. Rodolfo, ¿qué tan importante en ese sentido es la alfabetización, la educación sobre el uso del instrumento, sobre cómo operar, el sacar miedos, el tener criterio de responsabilidad para recurrir? Bueno, hay 2 aspectos. Primero, uno quizás más alineado a lo que planteó él. Hay una creencia inexacta de que Bitcoin no, o sea, las criptomonedas, las stables, etcétera, son simplemente hoy una solución a un problema que tiene Argentina particular, que es el peso que se devalúa y qué sé yo sé cuánto. Pero para nosotros en realidad es una excusa por la cual la gente entra y después tiene la oportunidad de entender la herramienta financiera, la herramienta cripto, las ventajas que tiene y las cosas que se puede construir sobre eso que quizás, aunque estuviéramos dólares en vez de pesos, sigue haciendo sentido. Entonces, creo que hay un escenario previo que trabajamos la ONG desde el punto de vista de explicar de qué se trata la tecnología, de explicar de que la gente le pierda el miedo y vea que es facilísimo que es operar en este espacio, los aspectos regulatorios, digo, todo eso, y creo que en un nuevo escenario donde quizás, Dios quisiera, tuviéramos un mercado libre, un mercado cambiario diferente al nuestro, el nuevo escenario de
de educación es, y todas estas cosas podés hacer ahora con cripto que ni siquiera puedes hacer en el sistema financiero tradicional, servicios para empresas, que ofrecen los chicos, etc. Hay un mundillo a formar después de quiero entrar rápido para salvarme del peso, ¿no? ¿Cuáles son un poco estás dando alguna señal por ahí, pero cuáles son las principales dudas o mitos sobre los que se suele trabajar para educar sobre el uso de criptomonedas? Bueno, hay muchísimo. Primero el tema legal, regulatorio, impuesto, que se paga, que no se paga, que no sé cuánto. Ese es uno de los mitos, a veces pensando que es una ventaja, a veces pensando que no se puede, depende por dónde viene. Después hay una sensación de complejidad, de una cosa difícil y cada vez que damos una charla y una formación esto es así, envié, recibí y realmente es muy sencillo. Lo que sí, hay mucha responsabilidad puesta atrás. El gran cambio es que ahora ya no me baso en que llamo al banco y me resuelve el problemita, ¿sí? Obviamente los exchanges son tienen una atención al cliente que yo, pero el tener la cripto uno propio es una responsabilidad que uno tiene que aprender a dimensionar, y a entender y a cómo operarla, pero es realmente sencillo. Se pierde menos tiempo en aprender las bases necesarias de operar en cripto que en hacer la cola del banco para que te atienda la gente de atención al cliente. Y si tuviesen que definir en comparación con otros instrumentos, ¿cuánto más riesgoso es la operación con cripto que lo que puede ser con otros derivados y herramientas en los que se suele invertir en el mercado financiero? A ver, creo que en términos de volatilidad está claro que es un instrumento, si uno lo mira como el vehículo, como un vehículo de inversión, o quiero comprar Bitcoin y mantenerlo los próximos 15 años sin tocarlo, evidentemente la volatilidad hace que no sea un instrumento para cualquiera, porque hay gente que no resiste, que no soporta ver cómo su inversión se mueve para arriba y para abajo en valores que no existen en otros instrumentos. Después hay cuestiones que el cambio de paradigma en principio parecerían que lo convierten en riesgoso, como el hecho de las criptomonedas las tenés que almacenar vos y las podés perder, cuando en realidad son todo lo contrario. El hecho de almacenarlo vos es lo que lo convierte en un instrumento único en su especie. Y entonces sí, claro, tenés gente que dice, no, pero yo tengo miedo de perderlo, prefiero que me lo guarde alguien. Y los que estamos en esto hace mucho y que somos un poco más ideologizados con el tema Bitcoin es no, pero esta es la gracia de este instrumento, esta es la disrupción, es la descentralización y la posibilidad de que vos almacenes de forma gratuita, sencilla, con mínimos requisitos, es lo que lo hace único en su especie. Entonces, sí, es cierto, es un riesgo, si lo pierdo, lo perdí yo, pero ¿no es mejor tenerlo vos que la plata la tenga un banco? Bueno, entonces hay como ese trade-off entre, ¿no? Seguridad, ¿a qué le decimos seguridad? Porque en definitiva yo considero que esa capacidad que tienen las criptomonedas de ser guardadas y no es un cajón lleno de dinero, un bolso lleno de efectivo, las convierte en más seguras, no en menos seguras. ¿Y vos, Julián, cómo lo ves? Yo creo que es tan seguro como las personas que invierten quieren que sean también, ¿no? O sea, coincido con lo que dice Matías. Quizás lo del precio se puede discutir, porque el precio de algunas criptomonedas es más volátil que de otras, pero cuando lo comparamos, no sé, con las acciones de empresas argentinas o los bonos soberanos, el que compró hace un año vio cómo creció a triple dígito y en las últimas 2 semanas capaz que perdió un 20%, y la volatilidad fue más grande que la de las cripto. O sea, depende mucho de lo que veamos. Sí creo que lo que él dice del tema de ser algo nuevo es lo que hace que capaz que esté todo este mito sobre la seguridad. Yo coincido y sé que es algo que Rodolfo desde la ONG también defiende mucho, que el hecho de que uno si quiere puede guardar sus propias criptomonedas, como recién mencionaba, sin depender de una empresa, sin depender de un organismo regulador, sin depender de una autoridad, y que ese activo sea mío, es algo que es revolucionario, que es fantástico eso. Ahora, también sabemos que no todas las personas quizás quieren correr el riesgo de, si no sé, en el papelito donde tengo guardada la clave para recuperar mis cripto, y si lo pierdo todo, hemos leído todos quizás de gente que se fue a revolver a un basurero porque perdió la computadora en donde tenía las cosas y no sé, tenían 5 millones de dólares. No, todo este mundo nuevo, al ser nuevo, al tener menos de 15 años, hace que capaz que parezca más riesgoso.
A eso sumado que son, en la gran mayoría de los países del mundo, activos que no están regulados todavía. Nosotros venimos de una tradición muy grande de que, para que algo sea seguro parece que tiene que estar o regulado por el Banco Central o por la Comisión de Valores o los organismos equivalentes, ¿no? Entonces, capaz que esto es lo que hace que parezca un mito lo de la seguridad. Hay un montón de cosas en las que tenemos que trabajar, tanto los individuos, las fundaciones, las empresas, pero por eso digo que creo que es tan riesgoso como las personas quieren que sea o como las personas tengan esa búsqueda de riesgo que necesiten tomar, ¿o no? Mencionaron los tres el tema regulación. Hoy en la Argentina, ¿cuál es el marco legal en el que operan las criptomonedas? Hoy básicamente no hay ninguna restricción a poder operar con cripto. Hay una mala comprensión de que como en El Salvador la hicieron moneda legal, entonces ahí sí, en otros lados no. Nada, que sea moneda legal, es como legal de curso forzoso o lo que sea, simplemente hace que los contratos se puedan definir esa moneda y reclamar esa moneda. Pero legal comprar Bitcoin es Bitcoin, cripto, cualquier cripto es 100% legal, podés hacer transferencia bancaria directamente y comprar. Entonces es una alternativa a poder tener un valor vinculado a una moneda internacional en forma legal, rápida, sistemática, sí, no hay ningún amparo con eso. Y después está la ley de ganancias, o sea, el tema de ganancias y bienes personales. Bienes personales no está del todo definido, o sea, hay ciertos grises. Y en ganancias, quizás porque se reglamentó sin un gran conocimiento del espacio, hay también cosas difíciles de entender y uno tiene que tomar una decisión de dónde lo posiciona, pero de por sí te alcanza el tema de ganancias, ¿no? Pero podés operar tranquilamente, las empresas lo pueden tener tranquilamente, pueden tenerlo en sus balances, nosotros tenemos nuestro balance 100% en Bitcoin, digo, se puede tranquilamente. ¿Están viendo cada vez más empresas operando? Digo, ya no personas físicas, usuarios finales, sino empresas. Sí, hay de todo. Sobre todo, como decía Rodo, casi todas las instituciones o los entes gubernamentales, UIF, AFIP, Banco Central y demás, se han expedido respecto de por lo menos de la parte que les toca respecto de las cripto. Por lo tanto, la legalidad está como fuera de discusión. Lo que no existe todavía es licencias para hacer tal o cual actividad y demás, que se está trabajando en el tema y en algún momento, como en la mayoría de los países, algo va a ser. Acá el problema es que la industria se mueve tan rápido y el desarrollo tecnológico y innovador es tan grande que cualquier regulación que no tenga las palabras precisas y concretas en su texto van a impedir el desarrollo de un montón de cosas que probablemente no pueda nombrar acá porque no existen todavía, Claro. pero que ya vemos que va a pasar. Respecto Sí. de tu pregunta, hay empresas, hay individuos, está todo el mundo interesado en esto, hemos visto instituciones como bancos interesadas, preguntando, averiguando. Vos arrancaste diciendo hace 5 años, estamos viendo un panorama absolutamente distinto. De hecho, la BitConf que organiza Rodo hace tanto tiempo, fuimos viendo cómo cambió el público que asiste y el entorno y el contexto. El Primero ecosistema. el nicho de empresas que hacíamos esto y de golpe, me acuerdo de la segunda edición en Buenos Aires, bancos auspiciando el evento, tarjetas de crédito, era otro panorama absolutamente. ¿Y vos, Julián, cómo...? Sí, para sumar a lo que dice Matías, yo creo que una de las cosas que nos sorprendió, particularmente este año, durante el 2023, si se quiere, como las criptomonedas tuvieron como diferentes booms, ¿no? Generalmente llevadas por las subas de precios, pero el último boom fue durante la pandemia, ¿no? 2020 hasta fines de 2021, donde se sumaron millones de personas a este mundo cripto. Este año lo que vimos es que particularmente en los mercados en los que nosotros trabajamos en América Latina y muy particularmente en nuestro país, hay una gran demanda de las compañías, ¿no? Vienen los CFO, ¿no? Ya que estamos en la CFO Summit, y nos dicen, ¿cómo puede colaborar las cripto para solucionar los problemas que yo tengo como compañía? Entonces, no solamente sacando de lado lo que nosotros veíamos ya de cuál era ese valor que le daba a las personas que querían meterse en el mundo cripto, ahora vemos que también, y volviendo a lo que antes teníamos el contrapunto con Rodo, vienen a solucionar un problema para las compañías también. Hoy vivimos en un mundo que es cada vez más global, en el que todo el que ha hecho una transferencia SWIFT por un banco sabe que es lenta, sabe que es cara, sabe que es dolorosa, que tiene que estar chequeando todo el tiempo a ver cuándo la plata llega. Cripto te lo hace en 5 minutos, a una décima del precio
de lo que una remesadora o un banco lo puede hacer la misma cosa. Cripto tiene en un país como el nuestro, en donde capaz que le cobraste a un cliente a principio de mes y tenés que pagar los sueldos de los proveedores a fin de mes y de repente te encajaste con esos pesos durante 20 días, listo, lo podés cambiar por una stablecoin, que es una criptomoneda atada al valor del dólar, y no perdiste ese 12% que vas a perder sino por inflación, o la volatilidad del tipo de cambio que vas a tener. Digo, hablo de problemas que los CFO o los gerentes financieros de las compañías tienen en el mundo real, que de repente empezaron a saltar como esa barrera del miedo que daban las cripto y dicen, esto me soluciona quilombos, o sea, es algo útil. Digamos. Entonces vimos que 2023 fue un año en el que las empresas se sumaron por esto. Y lo último, ni que hablar de el pago de parte de las nóminas en moneda dura, ¿no? O sea, hoy vemos que el tema de retener talento o de también decir cuál es un sueldo justo para un trabajador o para una trabajadora es muy difícil hacerlo en pesos. ¿No? Tenés que tener una paritaria todos los meses, o hasta estamos viendo que con cripto se puede hacer cosas como darle paquetes más beneficiosos para los empleados también, ¿no? Sí, bueno, recién al inicio de la charla mencionaban que la Argentina es uno de los países del mundo de mayor uso de cripto. También es uno, si no el principal país con mayor tenencia de dólares de sus habitantes fueron los Estados Unidos. Eso no pueden ser casualidades. Obvio. A ver, claramente hay una razón particular por la cual Argentina tiene y es evidente, ¿no? El tema del peso, cualquier alternativa al peso, hoy ni siquiera un real estate es una buena inversión. Entonces, cripto es fácil, es granular, tiene 150.000 ventajas. En un escenario nuevo, probablemente esto tendrá que encontrarse cuál es el otro sentido y la otra razón por la cual Bitcoin hace sentido. Y creo que ahí nos vamos a nivelar con el resto de los países desde el punto de vista de los que entran por las razones de que cripto hace, las ventajas que tiene cripto y no solo por el tema del precio. Pero una única cosita. Hoy siento que una empresa, porque más allá del uso que le dan, hoy veo a las cripto. Primero, cripto es una palabra muy grande, ¿sí? Está Bitcoin, están otras criptomonedas, Ethereum, qué sé yo, stablecoins. Entonces, primero hay que saber diferenciar qué es cada cosa. Pero hoy si uno hace una estrategia de cartera, ¿no? Y dentro de lo que dice, bueno, activos de cierto riesgo por volatilidad, qué sé yo, no poner Bitcoin, por ejemplo, hoy me parece un error que realmente uno podría subsanar. Y es interesante porque uno dice, bueno, y esa es la de riesgo. Y cuando ves en el mundo cripto, si haces una carrera cripto, Bitcoin es la no riesgo, risk free, y después tenés todas las demás que son más riesgosas. Entonces, es interesante también desde la comprensión del responsable de CFO, entender también el ecosistema entero y que cripto no es toda una sola cosa y qué es cada player y qué rol pueden asumir ellos activos dentro de los saldos que uno tiene como invertidos, ¿no? Ya para ir cerrando, estamos acercándonos al tiempo, al deadline del panel. Mirando hacia adelante, ¿cuáles son los desafíos que tiene el sector para seguir desarrollándose a futuro? Bueno, tenemos el contexto país, del cual no es esta industria la única que tiene como desafío sortear los problemas que tenemos a diario, concentrándonos en la industria en particular. Creo que la regulación eventualmente va a llegar. El desafío es que la regulación sea una regulación pro negocio, pro desarrollo tecnológico, pro innovación, y no una regulación escrita de forma tal de que nadie pueda avanzar sobre el desarrollo tecnológico localmente y entonces, como esto tiene una naturaleza descentralizada, todo el mundo lo haga en otro país. Creo que ese desafío es importante, no parecería ser el caso. Creo que la regulación parecería estar bastante, Rodó no piensa lo mismo, parecería estar bastante circunscripta a regular ciertas cosas y dejar por lo menos para más adelante otras tantas que no sabemos, como te decía antes, que van a aparecer. Y después está el desafío de la adopción, de seguir, bueno, lo que hace Rodó hace más de 10 años, seguir evangelizando gente y explicándole que no es el precio lo más importante, sino la naturaleza disruptiva de esta tecnología revolucionaria que es Bitcoin. ¿Y vos, Julián, qué desafíos ves? Creo que el gran desafío que tenemos, y continuando lo que mencionaba Rodolfo antes, es
nosotros tenemos la misión de cómo traducir esto que es tan complejo a soluciones concretas, ¿no? Y digo, creo que es cierto que lo que yo mencionaba en las otras respuestas, es probable que sea un problema que ya no tengamos, ¿no? A fin de año, no sé, digo, mañana hay una dolarización o la inflación baja, todas estas cosas que hoy están dando vueltas, nuestros problemas van a cambiar. Y entonces, hoy las criptos mostraron que son soluciones para los problemas que tenemos hoy. Suba de precios, check. Aumento del tipo, volatilidad del tipo de cambio, check. Ahora, también en países que no tienen estos problemas, criptos sirven y sirven muchísimo. Sirven en México, sirven en Brasil, que tienen monedas súper fuertes. Entonces, creo que nos lleva como desafío a nosotros que el año que viene vamos a vivir en un contexto que no sé si mejor o peor, pero va a ser distinto, mostrar cómo las criptomonedas, digo, siguen solucionando cualquiera sea de los problemas que tengamos. ¿Por qué? Porque son una nueva forma de ver el mundo financiero que digo, nada, para los que estamos trabajando sobre esto, digo, creo que tienen ventajas que hoy superan y con creces a todas las cosas que ya conocíamos. Entonces, digo, vamos a estar con bastante trabajo tratando de traducir esto a las personas que capaz es la primera vez que ven una cripto que se quieren ir metiendo en este mundo, ¿no? Rodolfo, ¿y vos qué desafíos ves? Nada que agregar a los muchachos. Nada que agregar a los muchachos. Excelente. Fue el panel de cripto con 3 referentes de esa industria que está en constante evolución. Muchas gracias a los 3 por haber estado acá. Ahora otra pausa y continuamos con la agenda de este CFO Summit. Buenas. Los convocamos a esta reunión de accionistas. Perdón. ¿Estamos todos? Todavía falta gente. Ya estamos todos los accionistas. Bueno, los resultados del banco fueron muy positivos. ¡No se escucha! Que los resultados fueron positivos. ¿Vos escuchás algo? Ahí está moviendo las manos. Muy positivos. ¡No seré! ¿Qué hice? Te dije que era mejor la web. Tenés razón. Y sí, era mejor una web para rendirle cuentas a toda la gente de la provincia. ¡No se escucha! Seguimos con este CFO Summit que siguen a través del sitio del cronista y de las redes sociales del diario y de la revista Apertura. Y me acompaña Fernando Garabato. Fernando es socio de finanzas corporativas de BDO Argentina. Gracias, Fernando, por estar acá. Un placer. Digo, como para intentar resumir mucho lo que se estuvo hablando en los paneles anteriores, que es la función del CFO hoy, ¿no? De quien tiene que estar manejando todas estas variables en una Argentina que es un país particular, más en un año como 2023 que le da particularidades adicionales. Si tuvieses que definir, ¿qué implica ser el CFO hoy en la Argentina? Sí, el ser CFO hoy en Argentina implica, digamos, trabajar en la coyuntura, que es lo que te demanda y es lo que la agenda te impone en el día a día, sin perder la mirada de largo plazo, ¿no? Claramente, hoy el mayor dilema que tiene el CFO es resolver las cuestiones de día a día, de tasa de interés, de inflación, de controles, de regulaciones, de no poder importar, de tener también problemas para obtener dólares para otro tipo de pago de servicios. Pagar impuestos que van más allá de los nacionales, provinciales y municipales, que reflejan, que implican una carga diaria muy relevante. Eso tiene, digamos, como el resolver la coyuntura, pero la verdadera dinámica es la del largo plazo, ¿no? Los verdaderos CFOs tienen que poder abstraerse de lo urgente para no perder de vista el horizonte, y sobre todo horizontes que son desafiantes, ¿no? No se puede desconocer que manejamos esta coyuntura sabiendo que en poco tiempo más y las elecciones van a implicar de alguna manera algún cambio de paradigma de lo que estamos viendo hoy. Entonces también es prepararse para eso que va a venir. Entonces es coyuntura y largo plazo y con mucha mirada en el negocio. El CFO, ya para que pueda funcionar y agregar valor y ser exitoso, requiere tener un conocimiento pleno del negocio y adaptarse a las necesidades que el negocio demanda.
Y en esa misión de ir sorteando el corto sin perder la coyuntura del largo. Hoy, ¿qué herramientas tiene el CFO? ¿Cuál es su tablero de comando? ¿Cómo puede manejarlo? ¿Qué restricciones tiene para operar con cada una de las variables? Bueno, la principal herramienta por ahí, a veces no queda a la vista, es la preparación que tenga el CFO. Hoy los CFOs que están bien preparados desde la academia, bien preparados en los principios económicos, financieros y también el entendimiento contable son los que te permiten afrontar esta coyuntura con herramientas. Entonces te diría que la principal herramienta es tu preparación, cómo te preparaste para poder entender las cuestiones de fondo que aparecen en cada problema y no lo que es subyacente, no lo que se ve arriba del iceberg. Eso como primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con los sistemas que tenga ese CFO dentro de la compañía, porque hoy la velocidad de los cambios implica mucha velocidad para poder entender los datos y las implicancias. Entonces, un CFO que no tiene un conocimiento pleno de lo que está ocurriendo en la compañía en tiempo casi real, se limita mucho, ¿no? Entonces, el segundo aspecto tiene que ver con eso, con sistemas de información sólidos. Y después también con la disponibilidad de la compañía para poder cubrirse adecuadamente asumiendo algún tipo de riesgo, ¿no? Me refiero a que a veces hay que invertir no de manera especulativa, porque es cobertura, pero con posiciones a veces abiertas, ¿no? Hay que jugarse a que la inflación va a ser un número que después no es, hay que estimar cuál va a ser la devaluación o cuándo va a ocurrir la devaluación, y eso implica tomar decisiones que sean consensuadas y sean apoyadas por la compañía en su conjunto, ¿no? Mencionabas la importancia de la preparación como asset principal del CFO. En un contexto de la Argentina que a corto plazo es muy cambiante, pero si uno mira el largo es cíclico. ¿En qué punto terminan jugando también las canas, o sea, la experiencia y el instinto? Sí, a ver, hay muchas maneras de ver los problemas y podemos ir a la filosofía oriental para verlo, pero claramente en estas circunstancias muchas empresas están viendo oportunidades. Yo me dedico al negocio de M&A dentro de mis actividades y hoy hay transacciones. Como hay empresas que se van o accionistas que deciden irse, hay otros que deciden entrar y ven un futuro donde te diría que ven, yendo a tu pregunta concreta, ven un mercado que va a existir y que existe. Lo que pasa es que es un mercado que requiere un estómago diferente al tradicional, ¿no? El mundo no está acostumbrado a hablar de CIRAs, a hablar de paritarias constantes, ¿sí? No funciona de esa manera. Entonces, para muchos empresarios, esto forma parte de este instinto que vos decís. Lo saben llevar, conviven con estas circunstancias y los CFOs surfean las olas de esta manera, pero claramente los mensajes te diría que son positivos porque a diferencia de otros momentos de la Argentina, quizás los eventos económicos, las devaluaciones tomaban un poquito más por sorpresa a las compañías. Hoy las compañías en su mayoría están cubiertas frente a una potencial devaluación, están cubiertas sobre variaciones de lo que es inflación, lo que sí te conflictúa el crecimiento, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados, y sobre todo los CFOs, a convivir con estos desafíos. Y en ese GPS con el que tiene que avanzar el CFO, ¿cuáles son las 2 o 3 variables exógenas de la compañía, o sea, de contexto, y las 2 o 3 variables endógenas de la compañía, o sea, internas, sobre los que nunca hay que perder la vista y los que de alguna manera van a ir definiendo el ritmo de la marcha? Bueno, las exógenas, que son tradicionales, cuando, no sé, hoy la mayoría de las compañías y los CFO están lidiando con el 2024. Y las variables determinantes exógenas son qué va a pasar con el dólar, el tipo de cambio, digamos, es una variable determinante.
y con cierta complejidad, porque cuando hablamos de tipo de cambio es qué tipo de cambio, Claro, con qué ¿cuál? brecha y con qué acceso, ¿no? Entonces, te diría que ese es uno. El siguiente es la inflación. Eso es otro componente muy importante que sobre todo tiene que ver con cómo definís tus costos y cómo van a impactar esos costos y cómo podés después posicionarte en el mercado para poder seguir siendo competitivo. Y el tercero es el crecimiento, es decir, cómo va a evolucionar tu compañía y cómo va a crecer. Esas son las tres principales variables que hoy están manejando los CFOs para el 2024. En cuanto a las internas, hoy te diría que con más intensidad que en toda mi vida lo veo, el capital humano es determinante. Hay una carencia en las compañías de posibilidades de obtener capital humano calificado. Hoy tenemos mucha competencia vinculada a talento que trabaja directamente para el exterior, talento que también se va con su propio cuerpo al exterior, y bueno, y niveles de actividad profesionales siempre hay y son demandados, ¿no? Entonces, te diría que el principal es el talento. El segundo tiene que ver con la información, tiene que ver con la velocidad de los sistemas, la capacidad de los sistemas. Y el tercero, la utilización de los datos. Es decir, cómo utilizo los datos para impactarlo en el negocio. Esas son te diría que las tres principales variables internas que te signan. ¿Cómo ves que se ha manejado esa coyuntura de tener que gestionar un excedente de pesos y una escasez o en algunos casos nulo de acceso a divisas para tener que cumplir con compromisos comerciales o incluso con compromisos financieros en el exterior? Esa es muy, muy buena pregunta porque conflictúa los roles del CFO. El CFO, básicamente un CFO tradicional corporativo, es un CFO que atiende a la compañía en sus necesidades. Las necesidades de working capital, las necesidades de financiamiento con las compañías, digamos, tiene que ver con la operación, cómo vende, cómo cobra, cómo negocian algunas de las variables. Y a esto se sumó esta inconveniencia del control de cambios, donde las compañías empezaron a acumular pesos que no eran pesos propios de la compañía, sino que eran pesos que estaban aparcados dentro de la compañía porque vos no podías pagar al exterior una obligación de una mercadería que querías traer. O no pagabas a tu accionista del exterior porque no te permitían girar divisas. Entonces, le pusiste dos desafíos o le pusiste un desafío adicional al CFO. Uno, el de la operación, y el otro, el de manejar las inversiones que no le pertenecen a la compañía, sino que le pertenecen, digamos, a una obligación subyacente, que por lo general está en otra moneda. Entonces, te diría que ese es uno de los mayores inconvenientes que se tiene. ¿Qué se hace? Y bueno, se busca coberturas para cubrirse en la misma moneda, ¿no? O posiciones en activos que tengan como subyacente dólar, si en definitiva se va a ir hacia ese lugar, o activos en pesos que sigan a la inflación. Asumiendo también, digo, en el caso de los activos vinculados a dólar, que el tipo de cambio va a ser más alto que el oficial, digo, resignándose a que la situación va a ser esa. Bueno, ese es otro muy buen punto. Hoy si miramos los estados contables de las compañías, los pasivos están valuados al tipo de cambio oficial y bueno, todos sabemos que ahí va a haber un ajuste, ¿no? Las empresas, era lo que te comentaba antes, ya están inmunizadas contra ese tipo de cuestiones y la mayoría ya tiene descontado que cuando tenga que pagar esas obligaciones al exterior, cuando tenga que satisfacer ese pasivo, no lo va a hacer al valor, a lo que está contabilizado, ¿no? Entonces ya hay previsiones en esa naturaleza, pero sí va a haber un impacto negativo en los estados contables que la mayoría de las empresas ya lo tiene entendido y descontado. En función de lo que fue el trabajo del CFO este año y el año pasado y de lo que se espera para 2024, ¿cuál es tu proyección optimista y cuál es la pesimista? Mira, vamos a una proyección media porque
entre optimista. Vamos a lo conceptual. La optimista para el año próximo es que no exista una brecha o que sea mínima y que hacia fin del año próximo podamos, digamos, transar libremente comercialmente, ¿sí? Porque hoy existen engranajes que no funcionan porque faltan pequeñas cosas. Ya no es cuestión de dinero, es cuestión de la incapacidad de poder acceder a esos dólares. Y no importa el precio, ¿sí? Porque acá tenemos otro problema, es que no se puede acceder porque si no quedás afuera del sistema, por más que vos necesites una pieza. Entonces, mi escenario positivo tiene que ver con eso. Y en cuanto a números, lo que nosotros estamos viendo como un escenario base es 1.500 pesos por dólar hacia fin del año próximo. La inflación bajando hacia el segundo semestre, pero convergiendo a 130%, y estamos esperando un crecimiento nulo, ¿no? Que también tenemos cierto arrastre estadístico negativo este año, pero esperamos un no crecimiento. Ese sería un escenario medio y que de alguna manera permitiría que estos engranajes sobre los que estamos hablando funcionen y que el CFO tenga espacio para poder moverse. Bien, muchísimas gracias, Fernando. Fue un placer. Fernando Garabato, socio de Finanzas Corporativas de BDO Argentina, dialogando sobre qué es ser CFO en la Argentina hoy y los múltiples desafíos que eso significa. Vamos a otra pausa y continuamos con este evento.